Bueno, vamos a ver el consumo de potencia en los elementos pasivos. Entonces, vamos a entender como potencia. La potencia es igual al voltaje por la corriente. Y entonces, curiosamente, aquí tenemos, en este eje tenemos a las resistencias. Y las resistencias se miden en ohms. Entonces, siempre que tenemos una resistencia, siempre que hay una resistencia, entonces, digamos, tenemos un arreglo de dos resistencias. Ahí está. Entonces, estas dos resistencias las podemos representar así, su consumo de potencia va a estar así. Esta es la R1 y esta es la R2. Esto es R1 y esto es R2. Y si tenemos tres, pues vamos para allá, pero siempre vas a estar sobre el eje de las X, ¿no? Entonces, como que no hay mucha controversia de esto hasta ahora. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos una resistencia y luego un capacitor? Bueno, resulta que, no es cierto, es que los capacitores los ponen hacia acá. Este es el eje de las capacitancias. A este eje se le representa con la letra I. No es cierto, este es I, pero del imaginario. Y entonces esto es menos I, también del imaginario. Y la capacitancia viene dada de este lado. De este lado viene dada la inductancia. Ya saben que la inductancia se mide en Henrys. Y la capacitancia se mide en Faradays. Entonces, cuando yo tengo ese arreglo, entonces esto va siendo R1 y esto va siendo el capacitor 1. Entonces, voy a poner aquí R1. Bueno, vamos a poner R3 para que no entremos en conflicto con el nombre de este, con R3. Y entonces yo tengo aquí el capacitor 1. Entonces, el consumo de potencia que tengo es este. ¿Y qué rayos está en este eje? Lo que pasa es que ¿qué le hace el voltaje? ¿Qué le hace la capacitancia al voltaje? A ver, vamos a representar al voltaje de rosa. Y vamos a representar a la corriente de verde. ¿Se acuerdan cómo llega la luz, bueno, la electricidad? Es que nada más aquí en la Ciudad de México le llamamos luz a la electricidad, y eso se quedó de cuando había una compañía que se llamaba Luz y Fuerza del Centro. Pero pues ya la compañía ya no existe, ustedes creo que ya no la recuerdan, ¿o sí? No, ¿qué es eso? Por eso digo que seguimos. Entonces, nosotros cuando ¿sí se alcanza a ver o este amarillo o allá atrás se ve el amarillo o no, ¿verdad? Muy tenue, por así decirlo, nada más. Bueno, entonces aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la magnitud, ya sea voltaje o corriente, pero va a ser la magnitud, o sea, cuánto estás consumiendo de cualquier cosa de ellas, ¿no? Entonces, habíamos quedado en la clase pasada que la corriente a las casas llega, bueno, la electricidad llega en forma senoidal. Entonces, significa que el voltaje llega así y la corriente también. ¿Y qué le hace la resistencia al voltaje o la corriente? No les hace nada. Así llegan, así se quedan. Ajá. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un capacitor? ¿El capacitor a quién afecta? Regula el voltaje. Al voltaje. Entonces, la corriente va a seguir su camino como si nada. Ahí está. Pero el voltaje se va a desfasar.
Entonces el voltaje, al estar desfasado, hace esto. ¿Y qué es lo que te cobra Comisión Federal de Electricidad? Comisión Federal de Electricidad, bien amablemente, lo que te va a cobrar es la hipotenusa. Entonces, si tienes un consumo dado en el tiempo aquí, entonces te va a cobrar la suma de esto más esto. O sea, te va a cobrar hasta por acá. Eso es lo que te cobra. Si tienes un consumo en el tiempo, por ejemplo, aquí, muy cerca de donde uno da cero, en realidad te cobras la suma de este pedazo más este. Entonces, lo que te va a cobrar es este, sea el consumo positivo o negativo. Pero eso es lo que te está cobrando la compañía de electricidad. ¿Sí lo entienden más o menos? Entonces, cuando tienes una resistencia, pues no hay tanto problema. Lo que te cobra pues es que aquí no se nota, es la suma de ambas, pero ay, no deja espacio. Bueno, voy a poner la palabra magnitud. Entonces, aquí sería la suma de ambas, y aquí más esto sería por acá. Y entonces por acá te cobra la compañía de luz este consumo. Pero ¿qué pasa cuando estás aquí en cero? Pues cuando estás aquí en cero, prácticamente lo que te cobra nada más es pues cero. O sea, aquí entonces está consumiendo aquí, este está consumiendo aquí, pero aquí estás consumiendo cero. Aquí en ningún punto estás consumiendo cero. Aún cuando estás aquí en cero, el otro sí tiene consumo. ¿Y qué pasa con las inductancias? Pues esta vamos a ponerla de azul. Cuando tienes una inductancia, una resistencia R4 y una inductancia, ¿a quién desvía la inductancia? La inductancia, ¿a quién desvía? Eso me pasa por quererlo representar como viene en el libro y no como con la lógica. Es que está mal representado esto de la hipotenusa. Ahorita lo van a ver. Y es que así vienen en casi todos los libros. ¿A quién desvía la inductancia? ¿A quién desvía? ¿Al voltaje o a la corriente? ¿A quién desvía? Amatos, a la corriente. El voltaje tenemos que es de rosa. Entonces el voltaje se inicia en cero. Ahí está. El voltaje se inicia en cero y lo que hace la inductancia es que me desvía a la corriente. Y entonces, si yo quiero calcular el consumo en un punto dado, vamos a decirlo aquí, este consumo, pues va a ser la suma de este más este. Entonces, bueno, va a estar, digamos, por acá. Ese va a ser el consumo neto, la suma de los dos. Pero aún cuando uno de los dos da cero, aún en siempre va a haber un consumo. Aquí también, cuando este da cero, siempre hay consumo. Cuando este da cero, hay consumo. Cuando este da cero, de todos modos hay consumo, aun cuando hay cero. Y cuando este vale cero, no hay consumo. Aquí en cero no hay consumo. Aquí sí. Cuando este vale cero, hay consumo. Cuando este vale cero, también hay consumo. Creo que queda un poquito más claro, ¿no? O sea, de que si atraviesa el cero, si estoy en cero, de todos modos hay consumo. Bueno, pues va para acá, entonces también en cero también hay consumo. Ese es el problema cuando tienes inductores o capacitores. Siempre va a haber consumo, aun cuando no esté trabajando el equipo. Entonces, por eso no pueden estar conectados ni motores. Bueno, no, es que no hay, ¿cómo les digo? No hay capacitores que tengas normalmente trabajando como equipo. Trabajan con el equipo, pero no como equipo separado. Entonces, por eso, ¿alguna vez han escuchado los famosos ahorradores de electricidad? No. ¿Nunca los escucharon? ¿Qué son? ¿Quién sabe? Se los ponían, ¿no? Luego los anunciaban en procesos de llama ya, ¿no? Que si no lo conectas a la eléctrica, si te ahorrabas no sé qué. Exactamente, eran de esas estafas. ¿Qué es uno de esos? Son capacitores. O sea, cuando tienes un motor, bueno, entonces ¿qué pasa si tienes un capacitor y un inductor juntos? ¿Qué creen que pase? Se va a ver como la primera gráfica porque los dos van a ir desfasados. Similar a la primera gráfica,
Pero la segunda parte que dijiste, ¿qué fue? Que los dos van a ir desfasados. Exactamente, porque los dos van a ir desfasados. Entonces, ni el voltaje inicia en cero, ni la corriente, pero van a ir muy a la par. Entonces, en estos puntos sí prácticamente tengo lugares donde el consumo es casi cero. O sea, cuando tengo cero este consumo, pues sí, voy a tener prácticamente cero. Aquí sí casi cero, donde lo quiera ver. Y cuando se juntan ambos, pues sí voy a tener la suma que sería por acá. Pero efectivamente sí tengo puntos de descanso. Entonces, por eso muchos motores tienen capacitores. Y los que hayan abierto alguna vez un motor de lavadora por ahí así, sabrán que es muy peligroso un capacitor de lavadora. Pero como son a 200 volts o algo así, sí te puedes electrocutar si está conectado el capacitor, si está cargado el capacitor. O sea, ya estás conectado a la lavadora, abres la lavadora, revisas el motor y donde no se te ocurra descargar el capacitor, pones tu desarmador o agarras mal y te quedas sonriendo. Ajá. Entonces, pero normalmente esos capacitores se utilizan para el arranque de los equipos, no se utilizan de cuando están constantes. Entonces, por eso surgieron algunas de estas, pues es que sí tiene un fundamento científico, pero una estafa porque no funcionaba. O sea, una cosa es que tenga un fundamento científico y otra es que esté a la medida adecuada de tus necesidades el equipo. Entonces, te vendían capacitores para que cuando prendieras la bomba de agua, cuando prendieras la licuadora, la lavadora, que son motores, al fin y al cabo son inductancias, el capacitor también desviaba el voltaje y ya con eso ya tienes menor consumo, lo cual es más o menos cierto. Pero no puedes utilizar un capacitor para todos los equipos porque ningún equipo tiene la misma potencia. No me van a decir que la licuadora consume lo mismo que la lavadora o que el refrigerador, que también es otro motor. No me van a decir que el refri consume lo mismo que la licuadora. Eso es más falso que las promesas de amor de mi ex. Entonces, volviendo al primer diagrama SFIO que estaba haciendo, que ya hasta me arrepentí de haberse los puestos, más didáctica esa parte.